¿Sabes a qué sabe una persona si te la comes? Espero que no, pero los héroes de este video sí lo saben. Los sectarios creían que los cerebros crudos y las sopas de penes les darían poderes sobrenaturales. Al mismo tiempo, un trío de amantes caníbales comía mujeres para, imagínate, limpiar la tierra. Cuando había demasiada carne, la convertían en diferentes platillos y luego los vendían a los habitantes locales. ¿Qué te parecen, por ejemplo, empanadas hechas de personas? Y aunque estos casos ocurrían principalmente en el extranjero, en Ucrania también hay historias relacionadas con el canibalismo. ¿Qué puedo decir, queridos míos? Siéntense más cómodos y tal vez incluso más sabroso. De cualquier manera, esto es aterrador. Ellos no creen que hayan hecho algo malo, por eso abiertamente reconocen su culpa. Ese fue el comentario que dio la policía de Papúa Nueva Guinea después de detener a 29 personas acusadas de asesinar y comerse al menos a 7 personas. Así que la secta de caníbales, entre los que incluso había un niño de 13 años, comía los cerebros frescos de sus víctimas y con otros órganos como hígados, corazones y penes, preparaban sopas. Una especie de sopa de penes. Se suponía que estas comidas les otorgarían a los caníbales habilidades sobrenaturales. Para obtenerlas, los caníbales elegían como víctimas a los curanderos y hechiceros locales. Disculpa el juego de palabras, pero creo que un pene de hechicero realmente tiene más propiedades que uno común y corriente. Así que, según los sectarios, su carne contenía magia que debía pasar a la persona que se la comiera. Estos órganos incautados resultaron ser parte de un culto aún más grande que opera en Ucrania. Según las autoridades, este culto cuenta con más de 1000 miembros. Y además del deseo de obtener poderes sobrenaturales, los sectarios también tenían otra motivación para cometer delitos. Verán, de esta manera luchaban contra los altos precios que los brujos ponían a sus servicios. Parece que todo esto sucede en algún otro universo, pero no. Esta es nuestra planeta Tierra, queridos. Los eventos ocurrieron no hace mucho, en 2012, y ya en ese entonces, para expulsar a un espíritu maligno de la casa, los habitantes locales tenían que pagarle al mago alrededor de $500. Eso es bastante. Si fuera por 50 hryvnias en 2012, todavía lo pensaría. Además, había que regalarle al hechicero un cerdo entero y también entreocrisu por ese servicio. Al mismo tiempo, algunos hechiceros realizaban rituales en los que era necesario tener relaciones sexuales con los clientes. Imagínate, si el servicio lo solicitaba un hombre, la intimidad debía ocurrir entre el hechicero y la esposa o la hija del cliente. Los hechiceros, por supuesto, eran unos verdaderos mujeriegos. Además, por los actos sexuales con el mago, también había que pagar, por separado. Todos estos factores molestaban mucho a uno de los diputados locales. Y al mismo tiempo, era el líder de un culto, quien finalmente llamó a sus seguidores a cazar a los hechiceros y comer su carne. Nuestras tradiciones éticas y morales prohíben que un hechicero tenga relaciones sexuales con la esposa o la hija de un hombre. Esto finalmente se convirtió en la principal razón de nuestra decepción, lo que llevó a la formación del grupo de caza de hechiceros. Se sabe que las víctimas del culto fueron 4 hombres y 3 mujeres. Los sectarios los atrajeron a una zona remota en la selva. Y allí, de hecho, los mataron y se los comieron. Después de la detención de los caníbales, la policía local informó que realizará nuevas redadas para arrestar a otros miembros del culto, ya que claramente no era todo el culto. Pero a pesar de lo que parece ser una noticia tan impactante, porque para mí realmente lo es, y además una noticia que recorrió la prensa internacional e incluso llegó a nuestros medios, se sabe muy poco sobre el destino posterior de los miembros de esta secta. La policía informó que los participantes fueron detenidos y que enfrentan la pena de muerte. En la legislación del país incluso existe un artículo separado para esto, por asesinato relacionado con la brujería, no por canibalismo, porque en Papúa Nueva Guinea la creencia en prácticas mágicas es un fenómeno muy común. Sin embargo, la última ejecución en el país ocurrió en 1954 y para 2022 fue reemplazada completamente por cadena perpetua. Y queridos, continuamos. Así que imaginen,
un trío mortal de amantes de Brasil planeaba limpiar el mundo y proteger la tierra de la sobrepoblación. Para lograrlo, atraían a mujeres a su casa donde las mataban brutalmente y luego consumían su carne y sangre como alimento. Además, los asesinos tenían un negocio basado en todo esto. Ellos rellenaban pasteles con la carne de sus víctimas y los vendían a los habitantes locales. Y una vez, de verdad, fue una locura. Le dieron a la hija de una mujer que habían matado a probar la carne, bueno, de su propia madre. Así eran esos purificadores. Jorge Voltrauen Negromonte da Silveira nació el 14 de diciembre de 1961 en la ciudad de Orlinda, ubicada en el estado brasileño de Pernambuco. Ya en su adolescencia, Jorge le quitó la vida a una persona por primera vez. Su víctima fue un joven de 17 años, pero en ese momento, por su corta edad y falta de pruebas, el asesino evitó el castigo por ese crimen. Esa impunidad motivó a Jorge a cometer más crímenes. Poco después, engañó a su propia madre por una gran suma de dinero, y con ese dinero compró su propia casa. Más tarde, el hermano de Jorge lo acusó de intentar matar a su madre y ocultar su cuerpo, supuestamente para seguir recibiendo la pensión de la mujer. Es difícil decir si esas acusaciones eran ciertas, pero la historia posterior de Jorge y su vida indican que era capaz de cometer los crímenes más horribles que uno pueda imaginar. Así que, en los años 80 del siglo pasado, en la iglesia de Murmansk, Jorge conoció a una joven de su misma edad llamada Isabel Cristina Toriao Pires. La chica era de una familia muy humilde. La mayor parte de su infancia la pasó en casa, sacrificando sus estudios para hacer las tareas del hogar. A pesar de que Isabel rara vez iba a la escuela, solía ir a la iglesia con frecuencia. Cuando ella se encontró con Jorge, se enamoró de él rápidamente. El sentimiento fue mutuo. Ya en 1984, la pareja se casó. Durante la boda, el novio tuvo un extraño ataque de agresión. Empezó a lanzarse contra los invitados con un cuchillo en la mano y a amenazarlos de muerte. Pero ese comportamiento alarmante no asustó a Isabel. La pareja siguió construyendo su futuro juntos. Ni siquiera escribió una publicación en Tresas ni en Twitter. Amenazar con atacar a los invitados con un cuchillo durante su propia boda es una señal de alerta. La vida de la pareja durante los siguientes años supuestamente fue normal. Supuestamente. Al menos, no hay crímenes documentados cometidos por esta pareja en ese periodo de sus vidas. Sin embargo, la vida de la pareja cambió radicalmente después de que Bruna Cristina Oliveira apareció en sus vidas. Esa chica tenía solo 16 años cuando llegó al gimnasio donde Jorge trabajaba como entrenador. Poco después, Bruna se convirtió en su amante. Isabel pronto se enteró del nuevo romance de su esposo, pero la noticia no la entristeció mucho. Incluso aceptó que Bruna se uniera a su familia, por decirlo así. Así se formó un triángulo amoroso mortal que más tarde se haría tristemente famoso en todo Brasil bajo el nombre de los caníbales de Garanhuns. Poco después de que Bruna apareciera en la vida de la pareja, Jorge, junto con ella y su esposa, creó una secta llamada Cortel, que supuestamente debía limpiar el mundo y proteger la tierra de la sobrepoblación. El camino hacia este objetivo consistía en que los miembros del cartel consumieran carne humana y mataran al menos a 4 víctimas, cada una de las cuales debía simbolizar uno de los elementos: aire, tierra, agua y fuego. Jorge, quien era el líder de esta pequeña secta, convenció a Bruna e Isabel de que recibía órdenes directas de los querubines y les prometió a las mujeres que, después de cumplir con los 4 asesinatos, se abriría un portal al paraíso para todas ellas y pasarían a un nuevo nivel de existencia, mucho mejor. El 2 de mayo de 2008, el cártel decidió comenzar a llevar a cabo sus sangrientos planes. Ese día invitaron a su casa a Jessica Camila da Silva, de 17 años, prometiéndole un trabajo como niñera. Jessica era una madre soltera sin hogar que criaba a su hija de 1 año. Como durante la entrevista en la casa de Jorge no tenía con quién dejar a su hija, tuvo que llevarla con ella. Apenas la joven entró a la casa con su hija, la joven madre fue golpeada en la cabeza y arrastrada al baño. Ahí, 3 criminales le cortaron la yugular en el cuello a Jessica y luego, durante 2 horas más, extrajeron la sangre de su cuerpo. Después de eso, los asesinos le quitaron la piel al cuerpo de la joven,
la descuartizaron y la pusieron en el refrigerador. Al día siguiente, los criminales prepararon pasteles con el cuerpo de la víctima, que comieron ellos mismos, repartieron entre los vecinos y vendieron en salones de belleza locales, así como en escuelas e incluso hospitales. Además, incluso alimentaron con estos pasteles a la hija de 1 año de Jessica. Sí, esto es una locura total. Los restos, que no se podían cocinar ni comer, los sectarios los enterraban en el patio trasero de su propia casa. Los 3 asesinos decidieron dejar viva a la hija de Jessica, por suerte, lamentablemente, para criarla como si fuera su propia hija. Algún tiempo después del crimen, los 4 se mudaron al municipio de Garañuns y, por un tiempo, digamos que se mantuvieron bajo perfil. Sin embargo, a principios de 2012, Jorge y sus cómplices llegaron a la conclusión de que era el momento adecuado para realizar el siguiente asesinato ritual. En febrero de ese mismo año, mataron a Gisela Elena da Silva, de 31 años. Los sectarios también le ofrecieron trabajo como niñera. Y cuando la mujer llegó a la entrevista, los asesinos le cortaron el cuello y arrastraron su cuerpo al baño, donde le quitaron la piel y lo descuartizaron. Todo igual. Durante los siguientes 3 días, Jorge y sus cómplices se alimentaron del cuerpo de la mujer y prepararon varios platillos con él. Parte de estos platillos, al igual que la vez pasada, los vendieron a los habitantes locales. Más tarde, los asesinos enterraron los restos de Gisela en el patio trasero de su nueva casa. Unos días después de este asesinato, el 15 de marzo, el cartel atrajo y mató de manera similar a Alexandra da Silva Falcao, de 20 años. Los platillos preparados con sus restos también fueron vendidos a los habitantes locales y otras partes del cuerpo fueron enterradas en el patio junto a la víctima anterior. En ese momento, los familiares de Gisela, al darse cuenta de que la mujer llevaba mucho tiempo sin comunicarse, acudieron a la policía para denunciar su desaparición. Los agentes de la ley iniciaron la búsqueda y pronto se enteraron de que alguien había utilizado la tarjeta de crédito de Gisela en varias tiendas locales. Por suerte, esas tiendas estaban equipadas con cámaras de video, y en las grabaciones se podía ver a 2 mujeres y a un hombre pagando sus compras con la tarjeta de crédito de la mujer desaparecida. Los investigadores pudieron identificar rápidamente a las personas que aparecían en las grabaciones de las cámaras. Posteriormente, las autoridades consiguieron una orden de cateo para la vivienda de Jorge y sus cómplices, y así se llevó a cabo. Durante las diligencias, Bruna intentó hacerse pasar por Jessica, la primera víctima de los sectarios. No obstante, la policía pronto descubrió la verdad sobre la mujer. En el hogar de la pareja hallaron el diario de Bruna. En él, prácticamente en cada página, ella confesaba su amor por Jorge. Él reconoce que sus enseñanzas son muy difíciles, pero me enseñaron a ser la mujer que soy ahora. Estoy agradecida con la experiencia y enseñanzas de mi maestro. Me siento sumamente feliz. Eres mi regalo y toda mi vida. Contigo me siento plenamente realizada. Además de las grabaciones, la policía también encontró a una niña de 5 años. Era la hija de Jessica. A pesar de su corta edad, ella contó en detalle cómo Jorge, a quien todo este tiempo consideró su padre, mató a 2 mujeres delante de ella. Pero al final, los 3 asesinos también confesaron sus crímenes e incluso señalaron a las autoridades los lugares donde enterraron lo que quedaba de sus víctimas. Además, durante el registro de la casa de Jorge, las autoridades también encontraron un manuscrito de 50 páginas escrito por el hombre titulado Revelaciones de un esquizofrénico. En él, el señor Jorge documentó detalladamente los acontecimientos de su vida temprana, así como las alucinaciones que lo perseguían durante ese periodo. El hombre escribió que desde la infancia temprana comenzó a mostrar síntomas de esquizofrenia. En ese tiempo, él era amigo de 2 niños y a menudo jugaba con ellos después de la escuela en el patio trasero de su casa. Entonces, una vez, Jorge se peleó con los chicos y le dijo a su padre que sus amigos le molestaban y le pidió que los echara del patio. Pero el padre, al salir al patio, le dijo a su hijo que no veía a nadie. Así fue como Jorge se dio cuenta por primera vez de que esos 2 amigos todo ese tiempo solo existían en su imaginación. Después de eso, el hombre empezó a ser atormentado por varias visiones. Por ejemplo, durante mucho tiempo lo perseguían alucinaciones de procesiones fúnebres que observaba desde la ventana de su casa. Y también
mujeres fantasma que no caminaban, sino que flotaban en el aire junto a hombres decapitados. A menudo pensaba si mi mente estaba sana. De pie frente al espejo, me pregunté eso, y mi reflejo respondió que una persona normal no hablaría con su reflejo. Según el manuscrito de Jorge, poco después de casarse con Isabel, incluso fue internado en un hospital psiquiátrico, aunque solo estuvo allí 27 días. Además del texto en sí, la revelación del esquizofrénico contenía dibujos de Jorge con imágenes realmente escalofriantes, entre las que había una mujer descuartizada en una bañera y una orgía donde un grupo de hombres desnudos mata a mujeres desnudas. Unos días después de que los crímenes de Jorge, Bruna e Isabel se hicieran públicos, los indignados habitantes de la ciudad destrozaron la casa de los horrores e intentaron incendiar la vivienda donde el trío mató a 2 de sus 3 víctimas. Esto dificultó un poco la investigación del caso, pero la mayoría de las pruebas lograron salvarse del fuego. Entre ellas estaba también el acta de nacimiento del niño que los criminales criaban y cuya madre habían asesinado. Esto corroboró la versión de todos los implicados en el caso. Bueno, sobre que la niña encontrada en la casa de los caníbales realmente era la hija de Jessica, la primera víctima de los sectarios. Cuando en el interrogatorio los agentes le preguntaron a Jorge cómo estaba relacionado su asesinato con la limpieza de la tierra, es decir, el objetivo principal del cártel, el hombre respondió que la mujer tenía un carácter rebelde. Ella, atención, se vestía de manera provocativa y por eso debía morir. En cuanto a las otras víctimas, según los asesinos, eran impuras, sembraban discordia en la tierra y por eso era necesario eliminarlas. Cuando le preguntaron al hombre por qué se comía a sus víctimas, respondió que así se lo ordenó Jerubim. Supuestamente, solo con ese idioma, Jorge y sus cómplices podrían entrar al paraíso. Además, para justificar de alguna manera sus crímenes, el hombre hacía referencia a una cita inventada de la Biblia. No matarás, pero si comes esto, entonces puedes matar. Eso es lo que él afirmaba, que era de la Biblia. Pero cuando, durante el interrogatorio, los asesinos contaron que no solo comían la carne de sus víctimas, digamos, sino que también la vendían e incluso simplemente regalaban en el lugar platillos preparados con esa carne, eso causó un verdadero shock entre los habitantes de Olinda y Garanhuns. Al mismo tiempo, la policía tenía que averiguar si estos testimonios eran verdaderos. Para ello, entrevistaron a los habitantes locales. Estos, a su vez, contaron que Isabel, la esposa de Jorge, en verdad solía vender con frecuencia platillos caseros con carne. Ella los llevaba a los hospitales locales, salones de belleza y a veces simplemente los repartía entre los vecinos y la gente en la calle. Varias personas que compraban esos platillos aceptaron dar su comentario respecto a esta situación. Ella afirmaba que los vendía porque necesitaba medicinas para su hijo enfermo. El pastel estaba fresco y caliente, pues ella vivía cerca de mi salón. La gente compraba los pasteles constantemente, a veces hasta 10 de una sola vez. Una clienta nos compró platillos para comer como bocadillo porque teníamos mucha hambre. La señora afirmaba que hacía el pastel con pollo, y en efecto el sabor era similar, pero estaba demasiado salado. Ahora nos tomará mucho olvidar esto. Antes pensábamos que algo así solo pasaba en la televisión. Ahora la gente teme comprar comida a los comerciantes locales, por lo que su negocio sufre mucho. El juicio contra Jorge, Bruna e Isabel comenzó casi 2 años después de su detención. El 14 de noviembre de 2014, el jurado declaró a los 3 culpables del asesinato de Jessica Camila da Silva. Ese mismo día, Jorge fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión y sus cómplices recibieron 19 años cada una. En diciembre de 2018 se llevó a cabo otro juicio contra ellos, en el que se examinaron los casos del asesinato de Jessely, Elena da Silva y Alexandra da Silva Falcao. En ambos casos, los acusados también fueron declarados culpables y Jorge y Jezebel fueron condenados a 71 años de prisión, mientras que Bruno recibió 68 años. Ya en 2019, el Tribunal de Primera Instancia endureció la primera sentencia de los asesinos, por lo que a Jorge le dieron 6 años más por el asesinato de la primera víctima y a Bruni e Isabel les dieron 5 años más a cada una.
Después de que los tres fueron encarcelados, el periodista João Alberto Martins Sabral visitó a Jorge en la prisión. Durante su conversación, el asesino hizo una declaración que, por decirlo suavemente, sorprendió a las personas que seguían este caso. Ahora soy ovolacto vegetariano. Solo como huevos, leche, verduras y en la prisión arroz y frijoles. Ya no puedo consumir carne. Pero, queridos, los casos de canibalismo ocurren no solo en el extranjero, sino también aquí, aunque no son tan notorios y hay muy poca información sobre ellos. Pero, por ejemplo, en 2013, las autoridades de Odessa descubrieron a un caníbal que se comió partes del cuerpo de su víctima. En marzo de 2013, una mujer de 26 años del distrito de Teterbunar, en la región de Odessa, acudió a la policía para pedir ayuda para encontrar a su madre, quien había dejado de comunicarse con ella. Según la mujer, la última vez que vio a la desaparecida fue el 14 de febrero. En ese instante, su madre festejaba el día de San Valentín en el hogar de un vecino del pueblo. Cuando el grupo de investigación llegó al lugar indicado por la hija, encontraron una tumba donde estaba enterrado el cuerpo desmembrado de la desaparecida. El dueño de la casa ni siquiera intentó negar su culpa. Inmediatamente confesó que había matado a la mujer y contó sobre los hechos que precedieron al crimen. Según el hombre, ese día, él y la mujer asesinada estuvieron bebiendo alcohol juntos. En algún momento, el dueño de la casa sospechó que su compañera de copas le había robado dinero. Esto, a su vez, provocó un conflicto, como resultado del cual el hombre le dio varios golpes en la cabeza a su amiga, lo que causó su muerte. Cuando el delincuente se dio cuenta de que la mujer no respiraba, la sacó al patio, pero no para intentar reanimarla, sino para descuartizarla. La situación sonaba bastante escalofriante, y así es escalofriante. De hecho, nuestros agentes de la ley enfrentan historias similares con frecuencia. Es decir, un asesinato durante el consumo de alcohol no los sorprendió demasiado. Tampoco el desmembramiento del cuerpo, porque eso suele pasar cuando el criminal quiere ocultar el cadáver y las huellas de su crimen. No obstante, los datos adicionales que reveló el sospechoso sí asombraron verdaderamente a los oficiales. Entonces, según el hombre, cuando desmembró a la víctima, le dio curiosidad saber a qué sabía. Para eso, tomó algunos fragmentos del cuerpo, los cocinó y se los comió. Los agentes de la ley necesitaban asegurarse de cuán verídicas eran estas declaraciones. Se abrió un proceso penal por el delito de homicidio intencional y se inició una investigación sobre la posible implicación del hombre en el acto de canibalismo. Lamentablemente, en este punto, cualquier noticia sobre este caso se detiene y es imposible encontrar algo, ni siquiera sobre la sentencia del criminal, o si es que existe. Sin embargo, decidí contarles esta historia porque a menudo muchos de nosotros pensamos que horrores como estos suceden en algún lugar lejano, en el extranjero, al otro lado del océano. Es improbable que nos pase a alguno de nosotros. Sin embargo, queridos, la realidad es distinta, y entender este tipo de cosas puede salvarles la vida algún día, a ustedes o a alguno de sus seres queridos. O tal vez no, pero espero que sí. De cualquier manera, gracias por ver el video hasta el último segundo. Cuídense a ustedes mismos, a sus familiares y seres queridos. No olviden comer rico, pero no a las personas. Eso es todo. Gracias y nos vemos en el próximo video.